Vamos a hablar de las infecciones respiratorias agudas, en particular aquellas provocadas por la presencia de virus. Los virus en las vías respiratorias están siendo afectados en ciertos episodios a través de 6 grandes familias. Estas 6 familias son los ortomixovirus, el paramixovirus, el pico respiratorio, el coronavirus y los serotipos adenovirus, etc. Estas familias en particular se caracterizan por tener sintomatologías agudas en ciertos periodos, por ejemplo, influenza. Influenza del H1N1, la tuvimos hace algunos años, y el H1 se refiere a una proteína que el virus tiene en la superficie que se llama hemaglutinina y la N es neuroaminidasa. Estas proteínas se fijan a las células de nuestro aparato respiratorio y generan daño. Y este daño va afectando todas las vías respiratorias para que posteriormente se incorporen bacterias que son las que producen la letalidad más alta. Estos virus se presentan en cualquier momento. El H1N1 empezó hace varios años y está vigente. Y el coronavirus, de reciente aparición, el novel coronavirus, del cual voy a platicar más adelante, también tiene varios años de estar presente los coronavirus. Empiezan con fiebre, las manifestaciones clínicas, con ardor de garganta, con tos seca, que luego se hace productiva, con expectoración de diversas características, con dolor muscular, dolor de cabeza, cefalea, dolores articulares y postración. El enfermo tiene necesariamente que estar en reposo, dado que el virus persiste en las vías respiratorias, pero se disemina a través del sistema circulatorio a otras partes del organismo, a cerebro, a riñones, a hígado, y es cuando generan la enfermedad en una etapa mucho más complicada. Bueno, los coronavirus recientemente, ahora en enero, fue una manifestación en una ciudad amplia, de un tamaño de varios millones de habitantes en China, que nos hace recordar lo que hace 4 o 5 años, más o menos, estuvo presente el SARS, el síndrome agudo respiratorio, que generó una gran complicación a nivel mundial, dado que las autoridades sanitarias de China no lo reportaron a tiempo y pasaron 3 o 4 meses, y en esos momentos el SARS se diseminó, llegó al continente americano y se estableció una pandemia. Esta pandemia implicó sí enfermedad y sí muertos. Sin embargo, la letalidad no fue tan amplia como esperábamos que pudiera presentarse. Ahora, a fines de enero de 2020, estamos analizando que la mortalidad por parte de este coronavirus, que es un virus muy patógeno, muy fácil de contraer con el contacto directo entre persona a persona, y de alguna forma las manifestaciones fundamentales son fiebre. Sin embargo, en el caso de la influenza, al principio la expresión era fiebre, y luego la influenza tuvimos cuadros en donde no había fiebre, y la suma del H1N1 y del H3N2 daban cuadros sin fiebre, por lo tanto la detección era mucho más complicada. El coronavirus se expresa a través de fiebre, y esto permite controlar en los grandes movimientos que hay en los diversos continentes. Afortunadamente, el problema ahora sí fue reportado por las autoridades sanitarias de China, y hay todo un esquema de control epidemiológico en una ciudad enorme. Sin embargo, así se ha diseminado a una buena parte de Asia. Japón tiene, China tiene, algunos casos se han reportado ya en Rusia, y por supuesto en toda la zona de China hay alrededor de 1.500 casos con una mortalidad no muy alta, lo cual también nos habla de que la letalidad
es un asunto que más bien se ha exagerado en los medios de publicaciones a través de los diarios y la televisión. Sin embargo, es cierto, el virus existe, el virus genera enfermedad, el virus produce muerte y es necesario tener información en donde las medidas sanitarias son fundamentales. En la patología de la pobreza es donde crece. Entonces, la higiene, la limpieza, el cuidado de las personas en el contacto de no estar yendo a cines, teatros, en donde haya gran conglomeración, es muy recomendable. Lamentablemente, hasta el momento, el coronavirus no es susceptible, no es sensible a los medicamentos. Pero el problema es que la letalidad, la mortalidad provocada por el virus, en los siguientes días, 6, 8 o 10 días después, se incorporan bacterias y aquí ya cambia el cuadro. Las bacterias gram positivas o gram negativas, estafilococo, estreptococo o gram negativas, Klebsiella, etcétera, en ese momento el cuadro respiratorio se hace más complicado y la mortalidad se va mucho más arriba. Debo decir que el escenario no es una sala de terapia intensiva. Las autoridades en México han hecho una muy buena labor actualmente. Lamentablemente hace algunos años no fue el caso y entonces el número de pacientes que vimos saturaron los hospitales. Ahora no es el caso, pero sí se ha sumado al H1N1 en diciembre, enero de 2020, al H3N2 y esperemos que no llegue coronavirus. Sin embargo, dadas las condiciones de vuelos y de los movimientos migratorios, cabe la posibilidad de que llegue el coronavirus. Sin embargo, el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de México ahora ha respondido favorablemente y las autoridades han dado información de qué es lo que es en realidad y las medidas preventivas para tratar de controlar la no expansión del virus. El hecho de que el escenario sea una sala de terapia intensiva, pues no es lo más deseable. Sin embargo, sí es factible que se requieran de medicamentos que habitualmente no se consumen. Sin embargo, ahora la demanda va a ser mayor, en su caso de antibióticos y otra serie de medicamentos e insumos y de salas de cuidados intermedios o de terapia intensiva. Es decir, en resumen, el coronavirus sí representa patología respiratoria que se suma a las 6 familias que ya he mencionado. Esas 6 familias, el virus sincicial respiratorio, el herpes, en fin, todos estos virus generan patología respiratoria. Sin embargo, estamos temerosos del coronavirus. Hace algunos años se hizo una simulación de que llegaba el H5N1, H5N3, el virus de la influenza aviar. Afortunadamente no es el caso, no llegó, esperamos que no llegue, porque la tasa de mortalidad del virus de la influenza aviar sí tiene una alta patogenicidad, capacidad de generar enfermedad y mortalidad alta. En resumen, información, no caer en caos, no caer en exageración, porque actualmente sí las autoridades de salud están dando información veraz, lo que está sucediendo, y por otro lado, se puede entrar a la página de la Organización Mundial de la Salud, en la cual uno tiene toda la información de cómo se está expandiendo en los diversos continentes. No es en este momento una pandemia y por otro lado no se ha señalado que sea una emergencia respiratoria, como lo es la tuberculosis. Pero los virus tienen una difusión muy ágil, rapidísima. La tuberculosis es una forma de expresión muy lenta, pero mientras discutimos en enero el coronavirus, miles de personas con tuberculosis han muerto en el mundo. Ese es un problema serio que en los medios de comunicación pasa desapercibido.